Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos en una nueva edición del programa Salud y Educación, un programa de género educativo que aborda temas relacionados con el cuidado de la salud. Y hoy tengo el placer que me acompañe mi colega y mi amigo, el doctor Luis Zico. ¿Cómo estás, Luisito? Bárbaro. Qué Acá bueno. donde yo vengo estoy bárbaro. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Por favor. El doctor Zico es médico especialista en cardiología y es el director o coordinador del Servicio de rehabilitación. Servicio de rehabilitación de la Clínica del Corazón. Exacto. Perfecto. Eso sí. Bueno, ya hemos hecho varios programas, todos relacionados con el cuidado de la salud cardiovascular, y hoy nos vamos a referir a la prevención del infarto, Lindo tema. el tema de la mala sangre. Qué interesante. ¡Qué interesante! Vamos a hablar y con en la el gente. último bloque vamos a hablar de qué pasa esta situación de nuestro país, cómo nos afecta Sí. para la salud cardiovascular. Bueno, Bien, te doy la palabra. qué tema. Bueno, prevención del infarto. La verdad que es todo un tema, porque en realidad vos decís, ¿qué cosas puedo hacer para intentar tener menos posibilidad de tener un infarto? Yo creo que el punto final sigue siendo, como quieras llamarlo, es decir, termina siendo una cuestión de destino, ¿no? Es decir, en algún momento se definirá más allá de lo que vos puedas hacer. Pero hay una realidad, hay muchas cosas que pueden, entendiéndolas, nos puede ayudar, Claro, a que sí. afrontemos esta situación disminuyendo los riesgos. Bien. Es más, podemos dejar escrito que si trabajásemos sobre chicos, entre los 3 y los 6 años, probablemente estaríamos haciendo mucho sobre el infarto de los 50 años de ese potencial grupo. Bien. Entonces quiere decir que hay mucho por hacer y mucho por conocer, y seguramente debe haber mucho más por descubrir. Pero sí queda claro que en mi trayectoria en la cardiología, en la medicina, he visto cambiar muchísimo, ¿sí?, algunas cosas. Bueno, hubo trabajos emblemáticos donde se mostró lo que más o menos todos tenemos claros. Hay un montón de cosas que son dentro de nuestra vida que nos predisponen o no a tener esta enfermedad. Bien. Primero, que es un infarto. El infarto es cuando un pedazo de un tejido, llámese corazón, el corazón es un músculo que se contrae. Pensemos que cada una de estas manos son una parte del corazón que se está contrayendo y que está nutrido, ¿sí?, por una arteria. Si esa arteria se tapa, este pedazo, el pedazo, no tiene por qué ser el paciente, Claro, el pedazo se mueve como tejido. Entonces, esta mano quedaría sin contracción, quedándose dura y solo quedará acá abajo. De acuerdo al tamaño, compromete de menor o mayor manera a la víctima, ¿no? Incluso si tiene la mala suerte de prender un foco arrítmico, puede manifestarse de la peor manera, que es con la muerte súbita. Sí. Pero no tiene por qué una persona que cursa un infarto estar muerto. De hecho, no. Es decir, las personas cursan infarto y hoy que estamos más alertas pueden llegar a nuestros centros. Por ejemplo, en la Clínica Chacabuco tenemos hemodinamia, tenemos una serie de mecanismos para poder atacarlo. Ahora, ¿qué nos predispone? Hay cosas que las podemos cambiar y otras que no. Vamos a ver las que no podemos cambiar. Es verdad que tener más edad, hombre mayor de 45, mujer mayor de 50, 55, se empiezan a poner más de manifiesto. Así que la edad juega un rol decisivo en todo esto. Ahora, el sexo también, es decir, el sexo masculino en fase inicial tiene más predisposición inicial, y después vamos a hablar del caso de la mujer, porque todo el tiempo la tuvimos subestimada, la mujer, cometiendo mucho error en dejar de lado cosas como, por ejemplo, estar atento a lo que le pasa a las mujeres. Es decir, que tener edad, tener determinada el sexo, por más que uno de afuera pueda optar por, ¿sí?, el sexo que uno desee, es decir, la genética nos juega un rol decisivo. Y cuando hablamos de genética también juega la predisposición genética. No es lo mismo si mamá y papá fueron longevos sin enfermedad cardiovascular, así mi papá a los 40 años tuvo enfermedad cardiovascular. Tengo un caso de una familia de Rauch que el paciente mío tiene su infarto a los 38, su padre en edad aproximada y su tío lo mismo, y me encuentro con que su hijo de 11 años tiene el colesterol elevado. Entonces vos decís, ¿qué es lo que se viene? Se nos viene una predisposición. Y si encima de eso yo te cuento
que este chico se cruzó genéticamente con otra familia, con una enfermedad del colesterol, hicieron una bomba interna. Entonces, esas cosas que tienen que ver con lo genético, lamentablemente juegan un rol. Pero hay cosas que sí podemos cambiar. Bien. Entonces, acá viene el punto. Yo creo que esto es lo mucho que podemos hacer. Hay un factor de riesgo que es el peor de todos y que es el modificable, que es el tabaquismo, por ejemplo. El tabaco. El tabaco es uno de los factores de riesgo modificable más poderosos que tenemos para trabajar. Tenemos también, por ejemplo, el concepto de qué pasa con el sedentarismo. Recién hacíamos chistes acá con gente que trabaja en estudio, no lo vamos a nombrar, pero que en realidad hablábamos sobre el aspecto de el no hacer nada o el hacer. El ser humano está hecho para caminar. Piensen que la mañana se despertaría con hambre y estaba caminando todo el día. No está como estamos nosotros hoy, que estamos sentados atrás de una computadora o atrás de un escritorio trabajando estáticos. Sí, estábamos en movimiento, caminábamos unos 60 kilómetros semanales para poder comer. Entonces, verdaderamente, así como los gondoleros que pasan atrás nuestro, que están todo el día entrenando, eso es parte de una forma de vivir. Entonces, de alguna manera, deberíamos acercarnos a eso. Así que el sedentarismo es uno de nuestros peores factores de riesgo. ¿Por qué? Porque nos lleva hacia ¿qué? Hacia la obesidad. Nos lleva hacia estar comiendo en desproporción y con un depósito continuo de grasa, de acumulación, ¿dónde? En la panza. Claro. La panza como órgano enemigo de la salud cardiovascular y predisponente a el infarto del futuro. Para el varón y para la mujer. Para los dos. Sí. La grasa abdominal, el botón de la camisa que empuja o el cinturón que se agranda, es un problema cardiovascular del futuro. ¿Por qué? Porque la grasa estirada y bien gordita fabrica hormonas que son muy parecidas, pero muy parecidas a las que recién nombraba, que son las que fabrica la mala sangre desde otro lado. Entonces, ser sedentario nos predispone al sobrepeso abdominal. Cuando empieza el sobrepeso abdominal, empiezan todos los otros factores de riesgo del corazón. Presión, colesterol, pero uno que es terrible, que es la diabetes. La diabetes del adulto, no la diabetes del chico. Sí. La diabetes que está relacionada con panza, estos mecanismos químicos que llevan a que empiece a funcionar mal la utilización del azúcar como normalmente tenemos y generan todo un proceso inflamatorio que hace que la diabetes no sea una enfermedad del azúcar como creemos la mayoría. Sí es verdad que sube el azúcar, pero la enfermedad es metabólica y de las arterias. Claro. Entonces, como dijimos antes, ser más grande, la edad, ser genéticamente predispuesto porque papá y mamá no lo podemos modificar, pero ser sedentario, hacer panza, que suba la presión, el colesterol y la diabetes, y que podamos modificar el factor de riesgo modificable más importante, son puntos fundamentales de la prevención del infarto. ¿Por qué te decía antes lo de los chicos? Mirá si pudiéramos trabajar aspectos conductuales entre los 3 y los 6 años, cosa que ya hizo un famoso cardiólogo de España, de Barcelona, que es Valentín Fuster. El proyecto Sí, Salud Integral, trabajó en la infancia ¿para qué? Para evitar el futuro, basado en un proyecto que fue Bogotá 2007, empezó a trabajar con los chicos. Hicimos un intento acá, se nos escapó de las manos, fue muy difícil, pero no pierdo las esperanzas de que alguno tome la posta y que verdaderamente empecemos a cuidar el infarto de los 50 cuando tenemos 3 a 6 años. ¿Con qué? Con un medio ambiente más yógico, más armónico, con una nutrición más equilibrada, con un ejercicio como parte de la vida y con un conocimiento y educación corporal. Con lo cual, fíjense cómo desde lo conductual, de aspectos tan simples como eso en los chiquititos, podríamos trabajar al futuro. Hoy es un buen momento para pensar que estamos muy estáticos, nos hace tener pancita, la pancita se transforma en un órgano enemigo porque libera hormonas, totalmente. Y eso lleva presión, colesterol, diabetes. Y diabetes del adulto es una enfermedad que inflama y afecta a las grandes arterias. Hoy se habla de diabesidad. Nuestra amiga Cristina Rondoletti es una promotora de todo eso, de trabajar en el concepto de que panza y diabetes van de la mano, y van en una proporción altísima. El 60% de la población del mundo está en sobrepeso u obesidad. Conclusión, ¿cuál es la principal causa de muerte en el mundo? La cardiovascular. La cardiovascular. 33% de la mortalidad del mundo sigue siendo la nuestra. La podemos tener, para cerrar el bloque, podemos tener la predisposición biológica por los genes, por el sexo, por las condiciones del cuerpo, pero podemos también no tentar esos genes si modificamos los hábitos. De hecho, con este chiquito que yo pude encontrar como hijo de una familia que conocía cuál era su desenlace
Y siempre lo hablo cuando estuvimos en algunos ámbitos, decir, ¿qué hago? Espero que el de 11 años tenga 38 para que tenga el infarto. No, hay que trabajarlo hoy. Claro. Y no saben lo sorprendente que es mi pollo, que ahí le expliqué de chiquito, que hubo que explicarle los alfajores, las bebidas gaseosas. Y hoy es un chiquito en su adolescencia, delgado, que entiende por qué toma las pastillas para el colesterol, porque no quiere seguir el camino del padre, y que se chusean entre padre e hijo por quién hace actividad física. No, porque vos. Entonces, el concepto educativo de la infancia. La conciencia que tomó. La conciencia que tomó. Esto que estamos haciendo ahora con ustedes, que lo hacemos siempre con Olga y que lo hacemos porque amamos esto de interactuar con ustedes para educar y para prevenir. Siendo nosotros los más culpables. A veces nos vamos y digo, no entrené. Tengo que ir. Hoy me levanté y dije, tengo que entrenar como sea, porque y empecé a congeniar el concepto de vamos en familia, vamos con mi esposa, salimos a caminar y si vamos a entrenar tenemos que ir. ¿Por qué? Porque creo que el proceso educativo empieza así, en el intercambio. Si salimos de los pedestales médicos y intercambiamos, es muy probable que ese infarto que tanto nos atormenta y que seguro que puede estar cerca de cualquiera de nosotros, se pueda evitar, o por lo menos lo podemos prevenir. Bien. Bueno, yo a veces cuando no tengo el tiempo para salir a caminar, a hacer actividad física, la bici fija, frente a la tele, Animal Planet, es lo que miro. Tengo algo para contar, porque nunca no lo hemos contado. Bueno. Que es... No, sí, en otro programa lo hemos contado. Ajá. El año pasado, cuando en Chicago se hizo el Congreso de la Sociedad Americana del Corazón, se presentó el concepto de el trabajo en la casa. Se mostraron videos donde... Primera cosa que se hizo fue mostrar que el hombre hacía las cosas de la casa no con ese concepto machista que traíamos, que solo la mujer. El hombre trabajaba en lo que era haciendo sentadillas, por ejemplo, para poner la ropa en el lavarropa. La mujer cortaba el pasto y entrenaba cortando el pasto. Dejaban los coches más lejos para tratar de ir a lugares más... las actividades sociales... Hay que buscar la vuelta. Hacerlas caminando. Entonces creo que no hay que atormentarse de que la única forma es entrenando bajo un concepto de deporte. Salir de lo estático a lo dinámico con las cosas cotidianas es una gran herramienta. Hacer pasitos, de hecho, el 10.000 pasos es un número que si a veces ahora los nuevos celulares que tienen contadores de pasos, que son podómetros, medidores de pasos, los 10.000 pasos mostraron que tienen una repercusión increíble sobre enfermedad cardiovascular, cáncer de colon, cáncer de estómago, depresión, con lo cual mostraron, de acuerdo a la cantidad de pasos utilizados, y el 10.000 es un número mágico, disminuyen un montón de enfermedades. Solo con caminar. Buenísimo. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Wow. Y nos quedamos con el fondo de Venecia. ¿Qué te parece? Mirá qué lindo atardecer. Ese atardecer que tenemos en el fondo. Bueno, nos vemos en un ratito. Gracias por acompañarnos. Bueno, continuamos en este segundo bloque con el doctor Luis Sico, que es médico especialista en cardiología y coordinador del área de rehabilitación de la Clínica del Corazón de Tandil. Bueno, ¿cuánto hemos hablado? ¿Cuánto has hablado? Y ahora vamos a hablar un poquito sobre este concepto de la mala sangre. ¿De dónde viene esto? Wow. Vos sabés que me pasó algo. El otro día mala sangre e infarto, ¿no? No, y enfermedad vascular. El otro día tuvimos que ir a la ciudad de Rauch a presentar una charla con el grupo que atrás venía de teatro cardiovascular, ¿no? Es decir, ese maravilloso
invento que hicieron, que veo a la gente, me parece fantástico ver cómo se escapan a través de risa, ejercicio y expresión, se escapan habitualmente de la enfermedad vascular. Entonces en un momento yo toda la vida dije, no te hagas mala sangre, eso es algo de las abuelas. Claro, eso es típico. Sí. Entonces, es de otra generación. Yo te cuento algo, en el año 1941 se escribe la polca mala sangre. Ahí hice un pequeño cálculo, si en el 41 se escribe la polca mala sangre y tenía más o menos 20 años, y se lo escuchó a la abuela, eso debe venir hace mucho. Confirma lo que había escuchado alguna vez, de que venía ya desde el 1800 se hablaba de la mala sangre. Bien. Pero claro, entré a investigar y me encontré con algo mucho más intenso. Me encontré que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, 460 creo que es, Hipócrates decía que las personalidades melancólicas tenían más cáncer. Y ahí se me rompió todo el esquema. Ya no era del 1800, era 400 años antes de Cristo. Entonces, verdaderamente, creo que es una cosa sumamente interesante pensar que si en aquel momento ya Hipócrates marcaba que las personas melancólicas, tendencia a la tristeza, el pum para abajo, para hacerlo bien gráfico. Claro, la no felicidad, ¿no es cierto? La no alegría. Termina por alguna manera activando un switch que es de la enfermedad. En ese momento hablaba de la oncológica, que es el cáncer. Galeno, al 170, creo que es después de Cristo, por ahí, después de Cristo ya, él dice que las personalidades melancólicas tienen más cáncer que las personalidades aguerridas. Otro que lo confirma. Para terminar en las neurociencias ahora y encontrarme que por un proceso entre el cerebro que lo ve negativo, cómo dispara en lo hormonal a través de, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, y una serie de aspectos inmunológicos, terminan generando claramente más infarto, más ACV, más lesión arterial y más cáncer. Quiere decir que en el 2019 encuentro la bibliografía que Hipócrates venía diciendo desde 400 a.C. Es decir, que cuando mi abuela decía no te hagas mala sangre, y cuando la polca en el 1941 dice no te hagas mala sangre que la vida se te acorta, era real. Y no es casualidad que, a propósito de lo que hablamos en el bloque anterior, como sedentarismo, panza, hormonas de la mala sangre fabricadas por la panza, estrés, presión, colesterol, diabetes y estrés, terminan jugándonos una mala pasada arterial, ya sea enfermándonos en el cotidiano a través de lo interno de la arteria, que es una piel que se llama, por estar adentro endo y por ser una tela, endotelio. Esa piel que forra a la arteria es la piel que fabrica las hormonas más, o algunos químicos en la zona, que es el óxido nítrico, claro, ¿sí? Que es un radical libre, en realidad es una cosa que hace bien estando ahí. Bueno, cuando nosotros aplicamos mala sangre, le pegamos como si estuviéramos chuzando con una aguja el interior de la arteria para terminar fabricando por todo lo que activa un proceso inflamatorio que termina en en la placa de colesterol. Claro. Y ni que hablar si tenemos que el gota a gota todos los días de un vaso, un día, ¿qué hace? Que desborde, un día rompe la placa. Es decir, no solo la fabrica, produce todo ese mecanismo para que se produzca, sino que un día se toma el trabajo de romper la placa y de un minuto para otro estamos cursando un infarto agudo de miocardio, luchando vida contra muerte. Claro. Y bueno, por eso muchas personas después de haber tenido un infarto también toman conciencia de cambiar hábitos. Hay otras que no. No sabes cuántas veces me sorprende la rehabilitación diciéndome, me hubiera gustado sentirme así antes del infarto. Quiere decir que el infarto, que no lo mató en ese momento, claro, le dio un cimbronazo que le dijo qué oportunidad para cambiar. Es decir, claro, a veces lo que no mata fortifica, podemos decir, es medio agarrado a los pelos, no quisiera tener un infarto para aprender cosas, obvio, pero ¿cuántas veces aprendemos a vivir desde el momento que te dan la última oportunidad? ¿Viste? Te sacan la soga y te dicen, bueno, tenés una oportunidad, a ver cómo la vivís ahora. A ver cómo la vivís, sí. Tal cual. Bueno, vamos a tener una pausa, ¿te parece bien? Me encanta. En un momentito volvemos, muchas gracias. Microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil.
Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249 442 9294. Bueno, estamos en este último bloque con el doctor Luis Zico, médico especialista en cardiología, hablando sobre la prevención del infarto. Y ahora viene la pregunta que había quedado pendiente en el primer bloque. Todas estas situaciones que estamos viviendo de incertidumbre, de temor, y bueno, quizás un especialista en política podría poner adjetivos más lindos. ¿Qué pasa con nuestros corazoncitos? Es que yo no creo que haya adjetivos más lindos para estos momentos que estamos viviendo. Y para los que son más grandes que nosotros, tienen mucha más memoria. Los que no somos tan chicos, pero tampoco tan grandes, tenemos nuestra propia, tenemos nuestras cicatrices acá de lo que ya vivimos. Ya las tenemos. Entonces no es fácil, y más hoy que un teléfono te está mostrando toda la información, porque estamos todo el tiempo conectados a esa noticia, ¿no? Es decir, yo prendo el teléfono y veo que apareció en las redes de determinadas personas que sigo, que son economistas, que los escucho y digo, no, otra vez no. Es decir, yo me estoy autoflagelando con la mala sangre, yo soy el mismo. De hecho, el otro día me pasó algo terrible, pero terrible para mi autocrítica. En el coche fui a buscar a mi hijo y tenía puesto a un economista contando el desolador panorama que pensaba, ¿no? Y subió mi hijo al coche y me dijo, papá, ¿puedes apagar eso? Qué bueno. No. Qué bueno, pero qué malo lo que nos está pasando. Entonces no es casualidad que cuando vienen estos momentos, ya en algunas notas periodísticas que hemos tenido con el resto del periodismo de Tandil, me han preguntado, ¿qué pasa cuando el dólar subía? No sé si te estoy diciendo una cosa, 25, que había subido en una de las mini corridas que hubo. Entonces te imaginas, ¿qué pasa en lo cardiovascular? En lo cardiovascular pasa que empiezan a pesar más cosas en cuanto a los accidentes de placa, como mostramos recién, a las arterias que deciden romperse para taparse y generar un evento coronario agudo. Entonces la verdad es que esto no es bueno para nadie, no es bueno para el país, pero mucho menos es bueno para la salud arterial de los que nos lo estamos tomando muy a pecho lo que va pasando, y todos los que estamos adentro y que nos acordamos de las marcas del pasado y las volvemos a ver ahí en el futuro que viene muy cercano y nos da mucho miedo. Y la salud cardiovascular es uno de los primeros indicadores que se producen, donde se ven, donde salta el fusible, donde empieza a subir la presión. Es decir, es muy común que el tratamiento que vos traías estable al paciente con una cantidad de drogas para lograr un nivel de presión óptimo, ¡pac!, empieza a crecer. Empieza a subir la presión. Empieza a aparecer los dolores de pecho, empiezan a aparecer los infartos. Es decir, pasa, por ejemplo, en los mundiales cuando juega tu país y está jugando una final y vos estás con la cabeza. Hay que recordar aquel video que corrió de un hincha de River en el momento que estaba River en el proceso de descenso, que fue terrible. La verdad que uno lo veía y yo decía, wow, si este no hace la muerte súbita acá, no la hace más. Eran 4 ergometrías de la que hago yo, lo que estaba el hombre viviendo frente a la televisión, sufriendo por su equipo de fútbol. Bueno, hoy es como si nos hubieran tirado un manto así de mala sangre que entra por todos lados. Prendemos la tele, prendo la radio. Y hoy, contaba el otro día de mi hijo porque me fue
punch en sí, un directo cuando mi hijo me dijo, ¿puedes apagar eso? Y tenía razón. Él tiene 13 y lo peor de todo es que más me angustió ver que en algún momento creo que le transmití mis miedos y mis frustraciones y mis angustias y él en algún momento lo manifiesta. Y la otra cosa es que hoy tuve a la mañana, con un día hermoso, y salí a caminar con mi mujer, salíamos a trotar, no a caminar. Empezamos caminando en un Tandil que es Tandil soñado, verdaderamente. Tandil es hermoso. Sí, para los que hemos venido de otra ciudad y nos hemos arraigado acá, y es una ciudad fantástica, con un paisaje. Y sin embargo, mi mujer me dijo, me aburro cuando voy sola y no hablan. Yo venía escuchando música, ¿no? Porque me había puesto un auricular bien bajito para poder hablar con ella, pero sin embargo mi cabeza seguía pensando en esto que nos está pasando momentáneamente, que estoy seguro que vamos a salir, porque siempre hemos salido de todas estas cosas, pero no nos deja. Entonces, el presente con pronóstico sombrío nos lleva a que estemos hostigando nuestras arterias. Y en un momento paré y digo, mi amor, mirá lo que es el paisaje en el que estamos viviendo. Fíjate lo que es. De repente hay lugares que se tienen que alejar a hacer cosas para poder estar en un lugar como un country escondido con un poco de verde en ciudades grandes como es Buenos Aires. Y nosotros estamos entrenando acá. Paremos a mirar esto. Sí, tenemos que aprovecharlo a esto. Y acá a nuestro caminar, correr, mirar el paisaje, las sierras. Entonces yo quisiera dejar esto. Yo los invito a la acción, que es recordando que hay cosas que no se pueden modificar, hay cosas que sí podemos modificar. Y acá le vamos a dar, así como recién dijimos que parte de nuestro equipo, los que están detrás de cámara, entrenaban poco, pero sin embargo, él hace algo que nosotros, o que vos haces y que yo hago poco, a pesar de que lo hago, que es darle un tiempo a la espiritualidad muy grande. Nosotros hablamos mucho de la espiritualidad de otros lados. Es decir, las disciplinas de introspección, como los yógicos, como el Reiki, a través de la energía, y los momentos de paz, démonos un tiempo. Y voy a dar una dosis que en teatro lo tenemos más que claro. Riámonos más, hagamos cosas para reírnos. A mí no me sale, mi mujer me carga porque dice, tenés el ceño fruncido. Y ¿saben qué? Creo que es verdad. Cuando encuentro algo que me hace reír, a veces miro capítulos viejos de los simuladores y me parecen tan geniales, y lo hago como hobby, hago cosas como hobby. Tengan un hobby, ríanse, júntense con amigos, busquemos el poder de las redes sociales. Porque no las redes sociales las redes sociales de los amigos. Para lo bueno, claro que sí. Vayamos a disfrutar entre amigos, riámonos más, pensemos menos. Siempre hemos salido de pero el ser humano ha salido de guerras y siempre se ha sobrepuesto. Tengamos amigos, familia, grupos, y estoy seguro, y abstraigámonos un poquitito de la mala sangre y nuestras arterias se van a reír con nosotros. Claro que sí. Bueno, vos hablás de las 4 patas que hemos hablado. No lo dije hoy. Alimentación, actividad física, controles médicos y espiritualidad. No, te faltó uno. ¿Cuál es el otro? Alimentación dijiste, ¿no? Sí, alimentación, actividad física, controles médicos, tal cual, y la espiritualidad. Tal cual. O sea, estás hablando de esto. Muy bien. Claro, qué buena alumna. Qué buena alumna. No, es que ese es el camino. Claro. Ninguna pata se sostiene, ninguna mesa se contiene si no tiene las 4 patas. Si no hay nutrición, no hay ejercicio, no hay espiritualidad y no hay cuidado médico, falta una pata, se cae la mesa. Siempre tenemos algo bueno cerca de nosotros para valorar y para disfrutar. Y tener esto, ustedes, nosotros, redes de amigos, redes de contención, riámonos más, disfrutemos más. Lo que tenga que pasar va a pasar. Luchemos a ver si Mariano nos enseña cómo hacer para conectarnos con lo espiritual, porque creo que ese es el camino para evitar ese infarto que seguramente me lo dé por ahí. Seguramente. Bueno, gracias Luis, me encantó, como siempre. Yo me siento en casa acá, ¿viste? Bueno, me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos, gracias a los auspiciantes, también a Mariano Duro por facilitar el estudio de MAP Multimedios y poder filmar el programa aquí. También a Amalia González, mi maquilladora, y María y Sol, que me peinan. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.